La Secretaría de Estado del Vaticano remitió un comunicado a los obispos de todo el mundo respecto a las declaraciones del Papa Francisco sobre la convivencia o unión civil de personas homosexuales, recientemente difundidas en el documental Francesco. El texto del comunicado dice así: algunas afirmaciones contenidas en el documental Francisco han suscitado en días pasados diversas reacciones e interpretaciones. Se ofrecen, por tanto, algunos elementos útiles con el deseo de favorecer una adecuada comprensión de las palabras del Santo Padre. Hace más de un año, durante una entrevista, el Papa Francisco respondió a dos preguntas distintas, en dos momentos diferentes, que en el mencionado documental fueron editadas y publicadas como una sola respuesta sin la debida contextualización, lo cual ha generado confusión. El Santo Padre había hecho, en primer lugar, una referencia pastoral acerca de la necesidad que en el seno de la familia el hijo o la hija con orientación homosexual nunca sean discriminados. A ello se refiere la palabra: las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. El siguiente párrafo de la exhortación apostólica postsinodial sobre el amor en la familia, Amoris Laetitia, puede iluminar tales expresiones. Con los padres sinodales he tomado en consideración la situación de las familias que viven la experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales, una experiencia nada fácil ni para los padres ni para sus hijos. Por eso deseamos ante todo reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Por lo que se refiere a las familias, se trata, por su parte, de asegurar un respetuoso acompañamiento, con el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. Una pregunta sucesiva de la entrevista era en cambio inherente a una ley local de hace 10 años en Argentina sobre los matrimonios igualitarios de parejas del mismo sexo, y a la oposición del entonces arzobispo de Buenos Aires al respecto. A este propósito, el Papa Francisco ha afirmado que es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual, agregando que en este mismo contexto había hablado del derecho de estas personas a tener cierta cobertura legal. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derechos a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. El Santo Padre se había expresado así durante una entrevista en 2014. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los estados laicos quieren justificar las uniones civiles para regular diversas situaciones de convivencia, movidos por la exigencia de regular aspectos económicos entre las personas, como por ejemplo asegurar la asistencia sanitaria. Se trata de pactos de convivencia de diferente naturaleza, de los cuales no sabría dar un elenco de las distintas formas. Es necesario ver los diversos casos y evaluarlos en su variedad. Por lo tanto, es evidente que el Papa Francisco se ha referido a determinadas disposiciones estatales, no ciertamente a la doctrina de la Iglesia, numerosas veces reafirmada en el curso de los años. El comunicado del Vaticano coincide con lo señalado recientemente al respecto por los obispos argentinos Monseñor Héctor Agüer, Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo emérito y arzobispo titular de La Plata, respectivamente. En un texto publicado en su perfil de Facebook el 21 de octubre y luego eliminado, Monseñor Fernández, asesor teológico del Papa Francisco, dijo que Bergoglio siempre reconoció que, sin llamarle matrimonio, de hecho existen uniones muy estrechas entre personas del mismo sexo, que no implican de por sí relaciones sexuales,
pero sí una alianza muy intensa y estable. Se conocen a fondo, comparten el mismo techo durante muchos años, se cuidan, se sacrifican el uno por el otro. Entonces puede ocurrir que ellos prefieran que en un caso extremo o de enfermedad no se consulte a sus parientes, sino a esa persona que conoce a fondo sus intenciones, y por lo mismo prefieren que sea esa persona quien herede todos sus bienes, etc. Esto puede estar contemplado en la ley y se llama unión civil o ley de convivencia civil, no matrimonio. Bergoglio siempre tuvo esa opinión e incluso años atrás hubo una discusión en el episcopado argentino donde Bergoglio defendía esto, pero perdió. La mayoría decía que eso se iba a confundir con el matrimonio y preferían no innovar. Escribió Monseñor Fernández. Por su parte, Monseñor Aguer, en un artículo bajo el título La familia, esposa, esposo, hijos, a propósito de una declaración papal, dijo que siendo arzobispo de Buenos Aires, el entonces cardenal Bergoglio, en una asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, propuso aprobar la licitud de las uniones civiles de personas homosexuales por parte del Estado como una posible alternativa a lo que se llamó y llama matrimonio igualitario. En aquella oportunidad se argumentó en su contra que no se trataba de una cuestión meramente política o sociológica, sino que entrañaba un juicio moral. En consecuencia, no se puede promover la sanción de leyes civiles contrarias al orden natural. Se recordó asimismo que esta doctrina ha sido enunciada repetidas veces en los documentos del Concilio Vaticano II. El plenario de los obispos argentinos rechazó aquella propuesta con un voto adverso, señaló el arzobispo emérito de La Plata. Si te ha sido útil esta información, te pido des like, compartas con tus grupos de WhatsApp y redes sociales, y si no te has suscrito te invito a que lo hagas. Es gratis y ayudas a la evangelización a través de este canal de YouTube, El Rosario de las 11 p.m. Muchas gracias y que Dios te bendiga.